Bienvenidos una vez más a otro episodio de Los Cinco Prendidos. En esta ocasión estamos con Leo, Chava, Pepe y un servidor, Javi. En esta ocasión vamos a tratar el tema de vibración. Y pues Chava, haznos los honores, por favor. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Pues bueno, yo creo que es un tema muy interesante hablar de la vibración porque pues todas las leyes cósmicas, universales, físicas, metafísicas, pues van a tener que ver con la vibración. Nada podría darse sin ella. La vibración, pues obviamente todo se mueve, todo está en movimiento. Los átomos, la luz, todo está en movimiento, los fotones, los cuantos, todo nos habla de movimiento. Y el movimiento es muy interesante porque es el que va a hacer que exista, bueno, en el caso de los pensamientos, pues los pensamientos tendrían que llevar una fuerza, tendrían que llevar una vibración, algo que vaya haciendo que se muevan y que los vaya elevando en octavas, Entonces, pues, como bien sabemos, como seres humanos, estamos constituidos de una parte espiritual, una parte emocional, una parte mental y una parte física. Entonces, de nuestro mundo espiritual es que surgen los pensamientos, los cuales los capta la mente. La mente humana capta esos pensamientos. Y esos pensamientos son de diferente índole, porque pues depende de qué esté pensando la gente. Pero obviamente eso de qué está pensando la gente está ligado con la parte emocional también. O sea, no únicamente pensamos a raíz de lo que vemos o a raíz de lo que oímos, sino a raíz de lo que sentimos. Entonces eso hace que se vayan interconectando en nuestros cuerpos, el físico, bueno, hablando en cuestiones de una persona. Y eso genera un trabajo no únicamente así tan fácil. Es un trabajo que va glandularmente, va hacia las glándulas y las glándulas segregan hormonas. Entonces, esas hormonas van a llevar una calidad basada precisamente pues en lo que la gente siente, en lo que la gente piensa, en lo que la gente ve, en lo que la gente hace. Y si juntamos las cuatro, qué piensa, qué ve, qué hace y qué siente, pues entonces estaríamos juntando esos mundos, desde el mundo físico hasta el mundo no físico. Todo está creado en la vibración, la materia física, vista, la no vista, porque todo es materia. Podríamos llamarle materia sutil y materia densa, pero al final todo es materia. Entonces, a grandes rasgos, esto que va a generar un campo magnético, una onda, una energía, y esa energía va a generar una frecuencia. Entonces, todo este relajo que estamos platicando va a hacer que haya una energía, una fuerza magnética, dependiendo de tu rata vibratoria, de tus ondas vibratorias, porque también va a haber onda, obviamente. Y eso va a atraer cosas a ti, porque la vibración atrae cosas, atrae otras vibraciones, choca con otras vibraciones, choca con otros pensamientos, choca con otros magnetismos, y entonces empezamos a atraer cosas a nuestra vida que queremos o no queremos, pero eso va a depender de si controlamos el mundo vibracional. Por eso las disciplinas como el yoga, como el zen, etcétera, muchas disciplinas místicas, hasta las artes marciales tradicionales, no el MMA, el MMA no, pero sí las tradicionales nos hablan de un control de la mente. Nada fácil, ya me voy a callar, pero nada fácil es controlar la mente, porque para controlar la mente había que controlar la emoción. Y eso es la parte más difícil, porque el ser humano muy poco conoce su mundo emocional, muy poco controlamos la emoción, y si muy poco controlamos la emoción, no controlamos casi nada la mente. Muy interesante, Chama, muchas gracias.
Oye, comentas esta parte ahorita del tema de la vibración. Digamos, en la parte más generalizada, a veces escuchamos que como que no vibramos igual, o esa gente no me vibra, o no tenemos la misma vibración. Vibración en el sentido de que es como un movimiento, entiendo, ¿no? Entonces, esta parte, una parte, por llamarlo así, como mística, una parte oculta de lo que es la vibración, ¿no? ¿Nos lo comentas? Y también, Pepe, quisiera que nos platicaras un poquito de la parte científica. Si coincide, si se opone, si se complementa en este elemento de la parte científica. Y ahorita, pues también que Chava nos diga qué opina de la parte científica sobre la parte que ustedes comentan, ¿va? Entonces, te paso esto y gracias por habernos apoyado con este elemento. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Javi, Leo, y un placer estar con el hermano Chavita, que es toda una enciclopedia ambulante, ¿verdad? Muchas gracias por compartir ese espacio. Efectivamente, hay cosas muy interesantes que están correlacionadas con la parte científica. El tema es, yo creo que comenzarlas a discernir por partes, ¿no? Vamos entendiendo que efectivamente todo el universo en su conjunto vibra, efectivamente, de alguna manera, ya sean a través de las partículas más pequeñas, las partículas elementales, los mismos planetas, los mismos sistemas solares están sujetos a estas leyes de la física. Sin duda hay que entender primero que ocurren distintos fenómenos para poder entender la vibración, sobre todo a nivel atómico, a nivel subatómico, ¿no? Aquí nos tendríamos que involucrar con una rama de la física que es la mecánica cuántica, que es la que se encarga de estudiar tanto la materia como la energía a nivel subatómico, ¿no? Partículas, no solamente átomos, electrones, protones, sino partículas todavía más pequeñas que están compuestas los núcleos de los átomos y otras partículas que se derivan de ellas. Esto desde el punto de vista de la materia, desde el punto de vista de la energía, los paquetes como la luz, los paquetes de energía, que también se comportan de la misma manera. Hay partículas muy pequeñas que nosotros llamamos fotones, son paquetitos de energía y que pues tienen características muy específicas. Precisamente los fotones, al igual que otras partículas elementales, al trasladarse, al tener movimiento, esta lo hacen a través de ondas, ¿no? A través de un movimiento ondulatorio, ¿no? Como sinusoidales, pero también se comportan como partículas, como puntos, ¿no? Entonces, a este principio se le conoce como el principio de la dualidad onda-partícula, ¿no? Entonces, su naturaleza ondulatoria es precisamente por su vibración. Pero tenemos no solamente partículas elementales que son las que vibran, nos interesa muchísimo porque queremos explicar o se quiere explicar en la naturaleza de los átomos el origen de la materia y por supuesto el origen de la energía. Lo único que uno de los grandes planteamientos de la física tienen que ver con esto. Pero no nada más las partículas vibran, ¿no? O sea, a nivel atómico, vamos a decir a nivel humano, hay sistemas que en la Tierra funcionan como el sistema de un resorte. La misma luz o la misma frecuencia en la que circulan las ondas de radio, pues también vibran, tienen una frecuencia. Entonces, prácticamente, tanto en los dos mundos, tanto en el macroscópico como en el mundo microscópico y en el mundo terrenal, que es el que nosotros percibimos, también hay una naturaleza vibratoria en las cosas. Un péndulo es el ejemplo más simple de un caso vibratorio simple, quien es actuado por lo que llamamos gravedad, ¿no? La aceleración de la gravedad a la cual estamos nosotros sujetos por estar en este planeta y obviamente regido por otras leyes. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, la parte muy interesante que tiene que ver con que todo se mueve. Si nosotros lo pensamos en un sentido macroscópico, nuestro planeta se mueve alrededor del Sol con el satélite de la Luna. Nosotros en su conjunto nos movemos alrededor del Sol en una órbita de traslación. El Sol en sí mismo
como referente en el centro de la galaxia ejerce un movimiento también de traslación y las velocidades pues superan las velocidades que podemos generar en la Tierra. Estamos hablando de aproximadamente de 14.000 kilómetros sobre segundo, lo que se mueve, por ejemplo, la Tierra con respecto a su propio eje. Entonces estamos hablando de velocidades altas comparadas con las velocidades que podamos generar en un automóvil o incluso en un avión que pudiera ser. Entonces observamos que, bueno, todo este fenómeno, si lo vamos escalando a nivel todavía mucho más macroscópico, la misma galaxia tiene una rotación en sí misma a través de su eje, que es el centro de la galaxia, donde se cree que hay un hoyo negro supermasivo y bueno, pues ejerce un movimiento de rotación sobre su propio eje, pero también a su vez las mismas galaxias se siguen separando entre ellas. Entonces es un movimiento que si tú lo ves en una escala súper gigantesca, pues nada está quieto. Entonces eso concatena perfectamente con esta parte muy interesante sobre que nada está quieto, todo está en movimiento. Y esto que nosotros sentimos en la Tierra, en nuestro planeta, pues es una aparente pues quietud, porque en realidad nos estamos moviendo a una velocidad impresionante respecto al eje de la Tierra y a su vez trasladándonos alrededor del Sol. Entonces es un movimiento de velocidad constante, es decir, la velocidad es siempre la misma, por eso tenemos esa sensación aparente de que no nos movemos. Pero eso solamente es una ficción, porque en realidad nos estamos moviendo a una gran velocidad. Entonces, entendiendo bien todo esto, creo que podemos ya comenzar a poder empezar a entender por qué vibran las cosas, ¿no? Porque se encuentran en movimiento y todo se mueve, no hay nada absoluto, lo cual es muy interesante concatenarlo con esta parte del principio hermético del tercero, si no me equivoco, que es el principio de vibración de Hermes, y yo creo que encaja perfectamente bien. Otra cosa que me parece muy interesante puntualizar es que, bueno, tanto la teoría de la relatividad, pues nada más se quedó el nombre de teoría, porque ha sido ya una comprobación ya muy bien sabida desde hace más de 20 o 30 años. Ya se ha comprobado, incluso cuando Einstein todavía estaba vivo, se alcanzó a comprobar su teoría a través de un experimento muy famoso de un eclipse de un astrónomo muy famoso de apellido Eddington en 1919, y es a través de Eddington que él logra corroborar que efectivamente la luz, al pasar por el Sol, sufre una deformación en su trayectoria, lo cual quiere decir que el espacio en sí mismo, la materia y la energía, deforman el espacio en el que se encuentra. Entonces, esa fue una de los famosos experimentos que nos permiten corroborar que pues ya no es una teoría. Las teorías, obviamente, ya una vez comprobadas, pues ya se vuelven leyes o se vuelven principios. Y en este caso, pues adopta el nombre correcto de principio de la relatividad, que tiene dos fases. Tiene la fase especial y la fase general. Evidentemente no hay mucha creatividad con los nombres, porque pues así le pusieron una especial y otra general, pero no por otra cosa, sino por una falta, yo creo que de creatividad. Pero en cada una de ellas encierra cosas muy interesantes que tienen que ver con la vibración. Por ejemplo, cuando las partículas están en movimiento, ambas, como la luz, se mueven a la velocidad máxima, que es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y no hay ninguna otra velocidad en el universo que se supere que no sea esta, ¿no? Porque entonces, sí, perdón, ya. Pero bueno, a ver, ok. Bueno, me refiero, es el tope físico, a lo que me refiero es que es el tope físico en el que, pues, las partículas pueden, viajar, ¿no? Y lo sustenta, obviamente, pues, otro grupo de tanto de ecuaciones, bueno, de principios teóricos que sustentan y se comprueban de manera experimental. La otra parte de la gravedad, es algo también muy interesante, porque la gravedad también presenta vibración. Tiene precisamente
unos meses, bueno, no es cierto, tiene un par de años que se entregó el último premio Nobel a la física, precisamente por los descubrimientos experimentales, porque bueno, ya había predicciones matemáticas, físicas, teóricas, que sustentan la existencia de ondas gravitacionales, que precisamente son ondas vibratorias, son perturbaciones del espacio y del tiempo. Entonces, ya una vez predichas, y tenían más de 20, 30, 40 años de haberse predecido su existencia, pero es hasta apenas hace un par de años, si no me equivoco, que existe la comprobación experimental a través de unos dispositivos sumamente complejos que pudieron captar ondas gravitacionales, o sea, perturbaciones o vibraciones magnéticas. Son ondas muy débiles, son ondas que son casi imperceptibles, son fuerzas muy, muy débiles si las comparamos con un estornudo. Entonces, captar su frecuencia, captar su mecanismo de vibración, pues es prácticamente imposible. Pero bueno, gracias a un diseño de experimentos y obviamente una inversión costosísima, pudieron encontrar la colisión de dos grandes hoyos supermasivos, y esos fueron los que generaron o han estado generando perturbaciones magnéticas. Perdón, Chavito. No, está perfecto, está perfecto. Hay algo muy interesante que, bueno, qué bueno que existe la ciencia, porque la ciencia, digamos, como que va demostrando las cosas, ¿no? Pero hay que recordar que la ciencia hermética existió mucho más antes, mucho más anterior, y ya conocía todas estas cosas que la ciencia ha venido diciendo. De hecho, Einstein recibía mucha crítica y le decían, no solamente a Einstein, a Freud y a varios científicos, ustedes no han inventado nada, lo único que están haciendo es replicar sus enseñanzas místicas, porque la Cábala enseña lo mismo desde hace miles de años y mucho antes de un Einstein, mucho antes de todos ellos. Y en realidad, si nosotros nos remontáramos a los estudios cabalísticos, veríamos que solamente la ciencia lo único que ha hecho es ir confirmando cosas que ya decían los sabios en escritos de hace de miles de años, ¿no? Hay una... Claro, todo tiene que ser demostrable y que bueno, yo no soy en contra, al contrario, el avance incluso iniciático habla de que la ciencia y la religión se tienen que encontrar, se tienen que llevar de la mano. La ciencia, el misticismo, la filosofía tienen que encontrarse de la mano porque ya han estado de la mano. Incluso hubo un retroceso porque mucho antes que existiera el Renacimiento, los sabios de antaño conocían una ciencia que hoy día todavía no se sabe cómo construyeron muchas cosas, cómo obtuvieron mediciones tan exactas o cómo obtuvieron esas enseñanzas, ¿no? De dónde surgieron, de dónde llegaron. Pero bueno, sin salirme del tema de la vibración. La vibración es algo muy interesante porque yo creo que de todos los principios herméticos es el más interesante. Porque aunque el primero es el mentalismo nos hablaría de vibración. Y para que haya un mentalismo de X, Y o Z condición, tendría que haber antes, antecederlo, una vibración de X, Y o Z condición para que exista ese mentalismo. Si no, o sea, el mentalismo estaría en función de la vibración de ese movimiento. Entonces ahí se vuelve interesante. Es cierto, los planetas vibran, los planetas giran, es un movimiento, ¿verdad? A grandes velocidades. Pero hay una velocidad mucho mayor que la luz y es el pensamiento. Hay una velocidad que el pensamiento es mucho más rápido y mucho más veloz que la luz. Y es a donde ha de llegar la ciencia en algún momento, en algún día, ¿verdad? Obviamente la materia vibra a una octava muy lenta, muy densa, muy densa, por eso se ve. Lo que vibra a altos niveles no se ve. Lo que vibra lentamente se ve. O sea, es visible, se hace visible al ojo. Ajá. Cuando empieza, y eso, hay unos ejemplos, hay unos ejercicios, ¿verdad? Por ejemplo, tener las aspas de una hélice. Cuando están estáticas, pues ahí se ven, aunque están en movimiento también, ¿verdad? Pero bueno, están estáticamente para nosotros, pues se ven. Pero cuando empieza el motor
a girar. Claro que eso le está agregando velocidad, pero al final está elevando su vibración, desaparecen de los ojos, ya no se ven, emiten un sonido, porque entonces el sonido es producto de la vibración. Entonces lo que veo es producto de la vibración, lo que oigo y lo que veo es producto de la vibración. Los colores son producto de la vibración. Entonces, todo esto llevado hacia adentro, o sea, afuera es correcto, es totalmente correcto, ¿verdad? Y cuando se hizo el ejemplo con el que menciona en Pío Hermano, nos hizo el experimento con el eclipse, ¿verdad? Se pudo comprobar exactamente que la luz tenía un viaje no recto, sino que había una inclinación. Y eso nos hablaba también de que el universo tenía ese movimiento y que se expandía, que no tenía una frontera, sino que sigue en vibración expandiéndose. Entonces, eso es muy interesante porque todo eso también le pasa al hombre, también nos pasa a nosotros. Ajá. Las respiraciones que yo doy tienen que ver con las con los movimientos de los astros. El latido de mi corazón tiene que ver con los cambios equinocciales de los estados, ¿cómo se llaman las sazones? ¿Cómo se dice sazones? Las estaciones del año, las estaciones del año. Tiene que ver con los movimientos precesionales de los astros también, porque cada 2160 años el Sol pasa de una constelación a otra constelación, y eso, como decíamos, nada más hablando de la parte zodiacal, ¿no? Más allá todavía de las nebulosas. Entonces es muy, muy, muy interesante cómo precisamente esa vibración va a generar en mí una condición de salud, por ejemplo, ¿verdad? Porque esa vibración que yo tengo, que depende, si ya estamos, fíjate, hay algo interesante. Si el mentalismo es la primera ley, y se van juntando en todas, la última es la de generación, la ley de generación, la última, ese mentalismo va a causar una vibración que va a llevar a una polaridad, te va a llevar a una carga de polaridad que puede ser positiva o puede ser negativa. No es que sea buena o sea mala, simplemente es de cierta condición, ¿verdad? Porque esa onda se expandió, porque esa onda te llevó hacia una frecuencia, y porque esa frecuencia y ese magnetismo, volvemos a lo mismo, van a atraer lo que tú estás generando con esa frecuencia, con esa onda con la que tú generas. Esa onda va a compaginarse o va a adherirse a ondas que ya existen en el cosmos, ya están generadas. Todo lo que pensamos, decimos va a esos lugares, porque lo que yo hablo es vibración, ¿no? Entonces, por eso es que los sabios, vamos a llamarle así en este momento, los sabios o los grandes iniciados, siempre trataban de que estuviéramos positivos. Porque si estás positivo, o sea, elevas la frecuencia vibratoria, elevas tu campo magnético, elevas esa onda, ese alcance de onda, y entonces en esa fase vas a atraer lo que está en ese campo vibratorio alto, porque si no, entonces vas a poner un campo vibratorio bajo, y lo que está abajo vibra más denso. Ya se cae, se llama núcleo humano. Y ahí vendrían enfermedades. Por ejemplo, yo trato con muchas personas en enfermedades. Hace rato platicábamos de algunas cartas del tarot, ¿no? Y decíamos, hay unas cartas del tarot que se conocen como funestas. Y hay algunos autores en los libros que son muy rudos, como el tarot de Marsella es muy rudo en las cartas funestas, ¿no? Y si tú le dices eso a una persona que viene buscando sanidad o buscando esperanza, y tú lo matas, entonces le bajas su nivel vibratorio hasta el piso. ¿Y qué va a adquirir? Pues todo lo que está al nivel donde lo mandaste. Entonces es mejor siempre elevarlo, echarlo hacia arriba. ¿Para qué? Para que obtenga lo que está necesitando.
Claro, tiene que haber otras disciplinas, o sea, que ya ayuden internamente a generar ese cambio migratorio, pero mentalmente ya lo está saliendo. Bueno, pero a ver. No, mi hermano, no, tú es más. Yo tengo, perdón, Pepe, Lore, tengo una cuestión que les pregunto, te comparto. Pepe. El tema de, entonces todo vibra, o sea, desde un planeta hasta una piedra, hasta todas las cuestiones, entiendo, van a tener un aspecto de vibración, de movimiento. Lo veo así, corríjanme si hay unas notas en el piano, las tocas, tienen cierta vibración, emiten cierto sonido. Si hicieras un piano imaginario con escalas graves, serían a lo mejor sonidos muy estruendosos, pero también habría escalas, digamos, más agudas que serían imperceptibles para nosotros, pero sí para otras situaciones. Aquí sí se iría, Claro. ¿no? En esa vibración. Entonces, a ver, explíquenme esa parte que... Bueno, gracias, Miguel. Pues bueno, toda la naturaleza, sin duda, tiene un origen migratorio. Y eso lo acabamos de corroborar desde distintas perspectivas. La ciencia solo es una manera de pensar. No quiere decir que sea un pensamiento absolutista. Por el contrario, siempre la ciencia, igual que muchos otros conocimientos, y más los ancestrales, yo creo que tienen esa vinculación con la idea de que solo es una forma de pensar, es una forma de interpretar lo que sucede con la naturaleza, con nuestro entorno, consigo mismo. Sin duda, la ciencia tiene una metodología, ¿no? La ciencia, como por ejemplo muchos otros conocimientos, tienen protocolos, procedimientos. La ciencia tiene método científico, que es la manera en la que, pues, si una idea es propuesta, se acepta, se comprueba. Si no se demuestra que es válida, pues se rechaza y sigue evolucionando. O sea, por eso la ciencia sigue siendo uno de los conocimientos de los más dinámicos dentro del pensamiento humano, dentro del pensamiento, la concepción de lo que se tiene de la parte material, de la parte física, porque, digo, la ciencia, pues esta es su frontera, ¿no? La parte material, ¿no? Energía y materia. Entonces, viéndolo desde ese enfoque, la misma física, como otras ciencias, como la química, la misma biología, hablando, digamos, no solamente de átomos y de moléculas, sino ya de organismos ya más complejos que una molécula de agua, por ejemplo, organismos, cuerpos orgánicos, sin duda están sujetos a las mismas leyes de la física, ¿no? Y sin duda no es excepción que en la naturaleza, si nosotros lanzamos una piedra a un estanque donde el agua está quieta, pues perturbamos ese entorno y que se generan una serie de ondas manifestadas a través del movimiento de ese pequeño oleaje que pudiera producir. Hay diferentes tipos de ondas y podremos entrar ahí en un campo mucho más específico sobre incluso es una rama de la física, ¿no? La teoría ondulatoria. Es una subrama de la física que se encarga estudiando precisamente a las ondas, ¿no? De diferente naturaleza, pero ahí tenemos ondas mecánicas, por ejemplo. Pero también hay ondas electromagnéticas, como decía mi hermano, en el caso de la luz. La luz se traduce, viaja precisamente como una onda electromagnética y que no es otra cosa que una composición de electricidad y magnetismo. Es una unión. Y la pregunta en concreto, como lo haces, mi hermano Leo, creo que es muy interesante porque por el lado donde tú lo quieras ver, llegamos a esa convergencia, ¿no? Por eso lo interesante de escuchar a mi hermano Chava, el ver que este conocimiento, pues digo, no estamos inventando el hilo negro, sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia, que es una forma de pensar, se está llegando a ese resultado, por ejemplo, ¿no? Que es precisamente a donde va mi idea central de esta charla, es que efectivamente tanto la teoría de la mecánica cuántica como de la teoría de relatividad o el principio de relatividad, pues son teorías que atacan problemas de la naturaleza en ámbitos dimensionales opuestos. En el caso de la relatividad,
tanto especial como general, el estudio de la velocidad de los cuerpos, precisamente que todo se mueva, el estudio de la gravedad en el caso de la relatividad general, y el ver a la geometría, a las 4 dimensiones, que son las 3 que conocemos, ancho, largo y espeso, más la 4ª dimensión, que es el tiempo, los objetos, tanto la masa como la energía, pues deforman el espacio, ¿no? Y llegar a esa misma conclusión que vayan, no es que estén inventando el nuevo, simplemente se comprobó desde el punto de vista científico, pero concatena perfectamente bien con un conocimiento tan ancestral como los principios herméticos, por ejemplo. Y en el caso de la mecánica cuántica, que es completamente lo contrario, la relatividad estudia los objetos supermasivos en el universo. Cuando estamos hablando de supermasivos, nosotros entendemos que lo que vemos cuando miramos el Sol en el cenit o en el punto más alto, pues vemos una esfera, ¿no?, llena de gas que hace un proceso de combustión interna, ¿no? Vamos a decirlo así de manera sencilla. En realidad es un proceso de fusión nuclear, donde los átomos de hidrógenos pasan a convertirse, bajo un proceso de calor intenso o de energía intensa, convertirse en helio, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí pues es una esfera de gas, pero la estrella, nuestra estrella, a vista de las observaciones astronómicas y de otras evidencias astronómicas a través de radio, a través de esto que hemos platicado de esta nueva tendencia de encontrar ondas electromagnéticas, ondas gravitacionales captadas aquí en nuestro planeta, pues nos habla de que hay astros mucho más grandes que el Sol, ¿no? El Sol viene siendo una partícula diminuta, y si nosotros nos comparamos la Tierra con respecto al Sol, cabemos más de 100 veces. Entonces, si estamos hablando de una estrella supermasiva, estamos hablando de 100 o tal vez 200 veces, bueno, millones de veces la masa del Sol. Entonces estamos hablando de entes súper gigantescos, los cuales pues obviamente a nuestra imaginación escapan, aunque sí ha habido evidencia astronómica, de observaciones de estrellas muy lejanas que se ha podido percibir y se ha podido calcular el número de veces sus masas solares, ¿no? Ahora, por el lado de la mecánica cuántica, que es algo muy interesante también, porque entonces viene el estudio ya a nivel al revés. O sea, nosotros estamos en la parte central, o como diría Luis Borges, nosotros estamos en el Aleph, ¿no? Para este lado, el mundo macroscópico, estamos en medio, y para otro lado tenemos el mundo más pequeñito que te puedas imaginar. Y ambos con la misma intención de intentar buscar, pues, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro origen? ¿No? ¿Por qué vibramos? Y todas estas incógnitas que de alguna manera pues, han sido cuestionamientos filosóficos de muchísimos años. Entonces la mecánica cuántica, que es la que se encarga de tratar de entender ese mundo microscópico, igual se encuentra con otros inconvenientes, porque si bien hay cosas en las que están relacionadas el mundo relativista con el mundo cuántico, resulta que son incompatibles. Pero hoy se tiene ya más de 2 generaciones, más de 2 lustros, en las que ya se comienza a hablar sobre una teoría que es la famosa teoría de cuerdas, ¿no? En la que pues se trata de empatar. ¿Qué es lo que sucede físicamente? Que las leyes que suceden. Entonces, bueno, empezamos con la teoría de cuerdas, el cual, bueno, pues es una teoría que trata de vincular o compaginar estas 2 grandes teorías, la cuántica y la relativista. Algo muy interesante con lo que sucede con la teoría de cuerdas es que las leyes que rigen el movimiento relativista y todos los conceptos de gravitación en el principio de relatividad no son aplicables al mundo subatómico. Sus leyes no funcionan. El movimiento de un planeta, de una estrella o de conjuntos de planetas se pueden regir y se pueden explicar a través de la relatividad, pero no el conjunto de átomos, por ejemplo, de un elemento. Entonces, ¿por qué? Bueno, la razón fundamental es que el espacio es continuo. El espacio es continuo, y en el caso de la mecánica cuántica tenemos un espacio que se llama cuantizado, es decir, es un espacio que no es continuo. Los fotones vienen en pequeños paquetes de energía
no son paquetes continuos, son pequeños paquetitos. Y bueno, pues todo el mundo subatómico no es continuo como apareciera. Para que este concepto quede un poco más claro, a lo mejor pensemos en un chorro de agua. El chorro de agua nosotros lo apreciamos que al caer, al abrir la llave, pues vemos que el agua fluye, ¿no? Que el agua baja. Entonces eso podemos apreciarlo como un movimiento continuo, un flujo continuo. Y en el caso de los átomos no, en el caso de las partículas elementales no sucede. Ahí tenemos que vienen precisamente en pequeños paquetes. Entonces la teoría de cuerdas viene a unificar estas dos teorías, lo cual de alguna forma pues es algo aparentemente irreconciliable, porque uno explica cosas muy grandes y el otro explica cosas muy pequeñas desde sus enfoques muy particulares. Las leyes que ocurren en el mundo macroscópico no son aplicables en el mundo microscópico y viceversa. Entonces la teoría de cuerdas nos dice que, bueno, pues que estas partículas, por ejemplo, los electrones, los protones y los quarks, vienen en pequeños paquetitos de resortitos, vamos a decirlo. Son como cuerditas. Según las predicciones, son cuerditas unidimensionales y que están en constante vibración. Entonces, si nosotros pensamos en estos pequeños paquetitos de cuerdas vibratorias, entonces, dadas las características dotadas desde el punto de vista teórico, sí permiten entonces que las leyes relativistas entonces puedan ejercer su poder. De ahí podemos hablar de gravitación de cuerdas, ¿no? Cosas que no se pueden hablar porque finalmente son específicamente de cuerpos gigantescos. Entonces, esta teoría lo que trata pues es fundamentalmente vincular estos dos grandes principios, el mundo cuántico con el mundo relativista, a través del mundo de cuerdas. Sigue siendo una teoría, igual como funciona la ciencia. Vamos a esperar a que pues, se elaboren experimentos sofisticados que permitan comprobar que, primero, bueno, ya se sabe de su existencia, porque la tolerancia matemática, la teoría física o la teoría cuántica, pues ya lo predice de esa manera. Y bueno, falta que se tengan los experimentos adecuados para poder corroborar tanto la existencia primero de estos elementos, de estos pequeños paquetitos vibratorios, y después, una vez de que tenga su existencia, bueno, pues entonces viene el siguiente paso, ¿no? Es decir, pues cómo funcionan, ¿verdad? Porque ese ha sido uno de los grandes desafíos que ha implicado precisamente la mecánica cuántica. La mecánica cuántica tiene un principio fundamental, que es el principio de incertidumbre. No se puede saber todo al mismo tiempo. Se puede saber de su posición, se puede saber de su velocidad, se puede saber de su trayectoria, pero solo una, no todas al mismo tiempo. Entonces, no sabemos si una partícula que se mueve, no sabemos a dónde va a quedar. O sea, o conocemos su velocidad a la que viaja, o conocemos la posición, o podemos conocer cualquiera de estas tres vertientes. Entonces, pues ha sido un desafío, pero esta teoría, que digo no es nueva, tiene alrededor como de 2 lustros más o menos, que ha cobrado mucha fuerza, sobre todo porque siempre ha habido esta intención de poder confabular ambas teorías, lo cual, pues obviamente ya desde el punto de vista ancestral, desde el punto de vista que a lo mejor ahorita Chavita yo creo que nos va a comentar lo propio, pues ya es algo que es muy sabido, ya es algo muy conocido desde el ámbito místico. Sí. Pues sí, aquí me estaba viajando yo, me estaba viajando con lo que estaba preguntando mi querido hermano, hacia la masa de los objetos, que al final pues van a tener que ser afectadas por la vibración, igual la masa y la carga de los todo elemento, toda materia va a tener una masa, ¿no? Entonces y esa masa va a estar conformada por una calidad de su sustancia o de su materia, y va a tener una carga, y esa carga pues es una carga vibratoria, una carga vibratoria dependiendo de su calidad. Entonces eso me lleva a lo que platicabas hace ratito de la música. O sea, la música me lleva a muchas cosas, a la música y a los alimentos, pero primero quisiera ir a la música, a ver si no se me olvida lo de los alimentos.
Pero la música, me recuerdan. En cuanto a la música, por ejemplo, pues la música tiene un efecto tan vibratorio que afecta a la psique, obviamente, afecta al mundo emocional. Y por eso se usa la música, y se ha usado de manera terapéutica, curativa, amena, de diversión, de pasatiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay ritmos que están prohibidos. Por ejemplo, algunos ritmos afrocubanos están prohibidos o estaban prohibidos en ciertas sociedades, ciertas culturas o ciertos momentos históricos porque llevaban la vibración del cuerpo hacia abajo. En lugar de edificar al alma, al ser humano, lo llevaban hacia abajo, ¿no? Entonces lo corrompía, vamos a suponer. Y hay que ver, por ejemplo, cómo, no estoy diciendo que, no, esto que voy a decir no quiere decir que esté corrompido, pero sí cómo entra en un estado estásico. Por ejemplo, la música afrocubana llevada hacia las religiones afrocubanas, y digo afrocubanas o afroantillanas, porque ya no nomás está, o afrocaribeñas, etcétera, o afromexicanas, etcétera. Es muy amplio, porque como la música de repente empieza a influir en un estado emocional y que la gente puede caer en un momento de un éxtasis, ¿verdad? Y entrar en un trance, como lo vemos en el Palo Mayombe, lo vemos en las religiones yorubas, lo vemos en la santería y en los ritmos africanos, donde a veces hay personas que están en tal trance que pueden durar horas bailando sin cansarse porque entraron en un estado vibratorio que los tiene en esa frecuencia. Los derviches. Los derviches, claro. Ya. Claro, y todos, porque también en la Merkabah hebrea, pues también en todo es que eso nos va a llevar a todos lados. Incluso los cristianos evangélicos, bueno, todos, hasta los católicos, ¿verdad? Pero utilizan los cantos y la música con ciertas octavas, sin salirse de ciertos pues armonías, exactamente, ritmos, donde van a estar vibrando para el fin que se persigue, ¿no? Y por ejemplo, la música clásica, pues está demostrado en el Voyager, que está en el espacio, lleva piezas de música clásica. ¿Por qué? Porque es un lenguaje, la música es un lenguaje. O sea, al final es un lenguaje, otra vez vuelvo a lo mismo, para el alma. O sea, es un mensaje universal. No usa palabras conformadas, estructuradas, dependiendo de una cultura, sino es universal. Y se supone que en el mundo universal lo que se habla es música, que es una composición armónica, o sea, en perfecta armonía, en perfecto estado de trabajo, no antisonante. O sea, trato de explicar qué es la armonía, ¿verdad? Y esa voz, o ese lenguaje es música. Entonces se supone que en los mundos celestes por ejemplo, yo estaba diciendo de broma la música de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, ¿no? Esa musiquita. Bueno, yo lo dije con mucha imaginación, pero al final era música y era un estado vibratorio con el cual se comunicaban. Y se ha encontrado que muchos de los mensajes que se han trasladado en el espacio, se han captado voces o discursos, por ejemplo, de Hitler y de muchos personajes viajando en ondas por el espacio. ¿Por qué? Porque la voz que pertenece a un estado vibratorio o a un nivel vibratorio, pues no se pierde, sino sigue en el espacio, hasta que una fuerza nada más la modifica hacia otro lado, pero nada se pierde. Y todos los sabios o todos los grandes iniciados o maestros o espirituales han dicho, nada se pierde, un pensamiento no se pierde, una palabra no se pierde, o sea, nada se pierde, ¿verdad? Entonces, eso por el lado de la música, ¿no? Que te puede llevar hacia estados de elevación o diferentes, ¿verdad? Y, por ejemplo, hoy día, ¿no? Aquí me van a echar bronca, pero hoy día se despierta a los jóvenes al sexo y bueno, básicamente al sexo y a las situaciones
muy instintivas por medio de la música. Y eso está comprobado. ¿Por qué? Porque eso causa problemas sociales. Y al causar problemas sociales, eso pues hace que mejor te preocupes por los problemas que están generando como sociedad a que quieras cambiar un nivel de gobierno, la verdad. Y claro, entonces no. Entre más problemas tengan los jóvenes, pues menos levantamientos armados o menos cambios sociales vamos a querer, ¿verdad? La muchacha que ya se embarazó pues, quiere cuidar al bebé o encontrar un trabajo o seguir estudiando, pero ahora ya tiene algo que cuidar, ¿no? Que es el bebé. El muchacho, pues si bien se casa o se junta, pues ahora tiene que mantener una familia. Entonces, hoy día se despierta por medio de ritmos, por medio de lo que percibimos por los ojos, que tenemos vibración, pues se despierta los instintos. Y antes era un poco más cuidado. No estoy diciendo que sea mejor o sea peor, pero simplemente es algo de actualidad, ¿no? Y por último, entonces ahora me voy a mandar hacia la vibración que hay en los alimentos, porque todo lo que comemos, tomamos, siempre voy a platicar ahí, pues está vibrando. Por eso tiene un color, por eso tiene un sabor, por eso tiene un aspecto. Se transforma un alimento por medio del cocimiento o la preparación. Se transforma, cambia su vibración química, cambia el estado molecular del alimento. Tiene su base, pero cambia. Y ese alimento va hacia adentro del cuerpo. Y ese alimento, como va a ir a la sangre, va a ir al estómago, del estómago va a ir a la sangre va a ir al cerebro, del cerebro va a ir a los nervios. Entonces, te está diciendo la calidad, de qué calidad es tu alimentación, porque esa calidad de alimentación, esa calidad de hidratación que tienes, es lo que te va a tener también en un estado vibratorio alto o bajo, medio o pelas. Y si tú tienes una vibración, vas a contagiar a los demás porque generas otra vez esa fuerza magnética y pasa algo que se llama ionización, que no es más que cambiar el estado vibratorio de las cosas. Yo no podía poner antes un reloj, cuando se usaban los relojes de maquinita, que eran más comunes, cerca de un imán, porque se ionizaba de la carga del imán y después pues ya las agujas ya no funcionaban bien, o las brújulas, ¿no? Sí, las brújulas. Entonces, es por eso que en el ámbito humano, o físico o espiritual, se busca que sea la mayor vibración para que primero tú estés bien y después todo lo que atraigas también sea de esa calidad. Y si tú llega uno enfermo, cambie su estado vibratorio también de ese enfermo. No lo pongas peor, sino lo pongas mejor. O sea, y fíjate ya en esta parte, ¿no? La risa es contagiosa, el llanto es contagioso, el ánimo es contagioso, el desánimo es contagioso, la flojera es contagiosa, la enfermedad es contagiosa, el derrotismo es contagioso. Pero, y todo ahí estamos hablando de polaridad. Sigue siendo vibración. Así es. Tengo una cuestión ahí, Keeper Vicar. Sí, es. De que comentaban eso de la vibración y de la música. Algunas ideas se me vinieron a ver qué nos comparte también el Javi, pero decía San Agustín de Hipona, quien ora y canta, ora dos veces, ¿no? Decía, haciendo alusión al tema de la música, al tema de esta vibración. Hay un instrumento musical que yo cuando lo vi se me hizo lo más espectacular del mundo, el famoso Teremi, un instrumento ruso que tiene que ver con la vibración. A partir de ciertas ondas que se emiten, el músico va, pues es que no es tocando, bueno, o sí, no lo sé, va poniendo los dedos en cierta forma que la frecuencia se va interrumpiendo y entonces eso forma sonidos. Y entonces los tereministas le emiten tocan este instrumento, el teremi, a través de pues, ondas, frecuencias, vibraciones. Y entonces es algo, pues parece magia porque no está tocando absolutamente nada físico, pero está emitiendo un sonido. Y todo tiene que ver con esto de la vibración. Y bueno, pondré atención en una canción de Silvio Rodríguez que se llama La Masa. También hay una canción que se llama La Masa de Silvio Rodríguez, ahorita hablando de música. Y siguiendo el tema de la vibración, los famosos corridos alterados, ¿no? Pues claro de que altera. O sea, es algo
ellos sí te alteran, ¿no? O sea, esa vibración que emiten, pues te van a alterar, ¿no? Te van a mover ciertas ideas, que es lo que comenta. Pero bueno, pues esa parte del Theremin, híjole, a mí se me hizo espectacular. Y hay un mexicano muy, muy bueno, un terminista, lo vi con Cristina Pacheco una vez en un programa. Invitó a este músico mexicano y wow, espectacular. Sí, parece como mágico. Fíjate que mi hermano Chava acaba de tocar otro tema que también yo creo que tiene mucho para dónde cortar y que tiene mucho que ver con este tema de la vibración y del movimiento, que es precisamente el principio de polaridad. Si no me equivoco, es el cuarto, ¿no? El cuarto principio hermético. Y fíjate que yo no me había puesto a pensar en el orden, pero sí, efectivamente, creo que hay un consecuente y un antecedente, ¿no? Porque se viene la mente primero, que la mente es todo, luego le seguimos y así hasta entrar hasta el final con el principio de generación. Exacto, eso es un evento cíclico, ¿no? Dentro de estos principios herméticos. Y yo creo que sí valdría la pena hacer también ese apuntamiento si nos vuelven a invitar para hablar, No, hay que hablar del tema de la polaridad, porque efectivamente hay, hablando en términos de la materia, pues sabemos que la materia está compuesta de átomos. Los átomos poseen un núcleo. Alrededor del núcleo pues está orbitando una partícula pequeña que llamamos electrón, que es el que posee la carga acá. La carga, en este caso, por asignación ha sido negativa, pero pues es un convencionalismo, porque, bueno, pues eso es lo que conforma la parte de la materia, ¿no? Entonces, tenemos efectivamente tres partículas elementales, que es el protón, el neutrón y el electrón. El neutrón no tiene carga, el protón pues concentra la carga positiva dentro del núcleo. Solamente el neutrón pues colabora con la masa para poder equilibrar. Pero hablando del principio de polaridad, de la existencia pues si tenemos el negro, pues tenemos el blanco. Es decir, hay una correspondencia, que también es otro principio también muy interesante dentro del hermetismo. Y hablamos de partículas con carga. Si tenemos el electrón, tenemos su partícula antagónica, que es el positrón, el cual, si nosotros juntáramos un electrón y un positrón, se aniquilan en cuanto a carga, ¿no? Porque uno es positivo, otro es negativo, valen lo mismo, tienen el valor equivalente de masa igual, más o menos del orden de 10 a la menos 31 kilogramos, se eliminan y ¿qué pasan a hacer? O sea, igual no pasan a ser otra cosa que transformarse, que es energía, ¿no? O sea, se transforman en otra cosa, ¿no? Igual, aluciendo a otro principio físico, que es el principio de conservación de la materia. Igual, o sea, solo se transforma. Y la materia, de acuerdo a la ley relativista, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que nos dice esa ecuación de Einstein, yo creo que de la más famosa es conocida, pero en realidad encierra un principio que acabamos de mencionar, que la materia no es otra cosa que energía. Solo que, bueno, expuesta a altas velocidades, su transformación deja de ser materia y se convierte en energía, ¿no? Es el funcionamiento de la famosa ley de energía-materia y el fundamento principal de por qué funciona la bomba atómica, ¿no? O sea, es un principio fundamental. Entonces, bueno, valdría la pena hablar de esto que hablamos de las partículas polares, precisamente porque son antagónicas, y esto permite construir lo que en física se conoce como la antimateria, que es ahora sí que la construcción de la misma materia, pero con los antagónicos, ¿no? Y bueno, ha habido evidencia astronómica de la existencia de la antimateria, ¿no? Entonces, digo, pensándolo en un sentido microscópico, o sea, la ley de la polaridad sigue siendo un principio muy interesante. Igual esa vinculación, más que vinculación, esa convergencia que hay dentro de estos principios herméticos milenarios con la parte de la física, ¿no? que avanza en esa misma dirección, como si pareciera un espejo, porque en realidad va buscando esa coincidencia. Entonces, ahora sí ya se habló de la vibración, hay mucho más que poder decir, porque finalmente las teorías y los principios físicos son mucho más complejos. Digo, perdón por si
a lo mejor pude haber omitido alguna, alguna formalidad, pero pues tratarlo de hacerlo lo más simple posible para poderlo entender, pues que sí funciona, sí está demostrado desde el punto de vista científico y que además pues existe esa correlación con esta pues sabiduría milenaria. Exactamente. Y ya casi para concluir, me gustaría hacerles un planteamiento a ambos. Hace un momento se mencionó que hay un conocimiento milenario que parece que la ciencia solo ha confirmado. Entonces, como con estos dos puntos de vista que hay de ambos, ¿cuál creen que es el origen de, pues como de esta información? Porque, ok, es milenaria, pero ¿se le puede atribuir algo divino? ¿O hay una pérdida de información importante en la historia? ¿Cuál creen que es el motivo? Porque pareciera que se redescubre, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, les paso el micro. ¿Quién va primero? Que tú, Chavita. Bueno, dice von Däniken, ahí están los libros de von Däniken y otros. Lo divino, pues no era más que lo que venía del cielo, ¿no? O sea, eso era lo divino. Y lo divino traía una información, y trajo una información. Voy a decir algo que nos da de pauta para otro tema. Me voy a lanzar hasta el suelo. Son las teorías evolucionistas. Poco se sabe de eso en América. En América del Norte. Bueno, por lo menos en América del Norte. Pero en la América del Sur se sabe mucho, ¿no? Y esto viene originado de Europa. La sociedad Brie, el Thule, todos los conocedores de otras civilizaciones más avanzadas que esta. Donde la teoría evolucionista llegó hasta un estado. Ajá. Y donde el homínido originario de la Tierra llegó hasta un punto de evolución y no podía pasar al segundo, al que seguía, no podía. Entonces tuvo que venir ese ser divino, que no es un dios, sino son otras, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Como es arriba, es abajo. Entonces, primera correspondencia. Así como nosotros clonamos y ayudamos a otras especies a dar el brinco o a mejorar, así vinieron otros seres de otros lugares. Y hubo una cruza del homínido originario con el homínido de una galaxia. De una cultura o una civilización más adelantada. Y así le dieron paso a lo que seguía evolucionando, pero hubo esa transformación. Para eso, pues bueno, parece como sacado de la manga, pero no, hay muchos vestigios, muchos, pues von Däniken tiene el carro de los dioses, el mensaje de los dioses, etcétera, etcétera, y de muchas culturas, no nada más. Está, por ejemplo, los vimanas que hablan los Vedas de la India, eran unas naves espaciales, y si hablamos también, en otros lenguajes vamos a encontrar naves espaciales totalmente bien diseñadas en muchas culturas, en la Maya, en Egipto, en muchos lugares, con los asirios, los sumerios, los persas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos en el Perú, porque todos hablando de lo mismo, ¿no? Está Luis Felipe Moyán también, pero es argentino. Allá en Argentina se sabe mucho porque hubo una migración de científicos alemanes, austriacos, y ellos habían tenido contacto con la sociedad Brie de esta María Orsic. Y de hecho los primeros prototipos de naves tipo OVNI espaciales pues, fueron alemanas. Y eso se sabe, fueron se me escapa el nombre, pero ahorita no acuerdo. La Hanebu 1, la Hanebu 2 y muchas naves y otros que tienen forma de cigarro, naves nodrizas grandísimas. Y ellos las tenían, y esos prototipos, ellos son los padres de los viajes al espacio, porque
¿cómo se llamaba? Que es el padre del mundo espacial en Estados Unidos, no era más que el alemán, von Braun, se va, pero también los soviéticos se llevaron, tiene su von Braun que no fue alemán, pero sí se llevaron ¿cómo se llama? La información. Sí, pero de cantidades de secretos, ¿no? Ajá, todos ellos. Pero ellos solamente siguieron desarrollando algo, ni lo inventaron los soviéticos, ni lo inventaron los gringos, sino fue algo que desarrollaron de lo que se llevaron de la Alemania nazi, ¿verdad? Y esa era la alta tecnología que había, producto de los trabajos con Orsic. Y esa es la sociedad Bril. Pero la sociedad Bril también habla de una fuerza interna del ser humano que debe desarrollar. O sea, por eso hay mucho que aprender, bueno, que estudiar, que aprender, que también hay que ver con la cultura hiperbórea o con la raza hiperbórea, la cultura hiperbórea, la tradición hiperbórea, donde se habla de estos contactos. Y es algo que poco a poco se va haciendo evidente. Hay un video, yo se lo voy a mandar. Además recuerden que los embalaron. Hay un video que sacó History Channel, que lo borraron, pero sí está, o sea, está en otros medios porque lo grabaron, donde se habla de cómo toda esa tecnología, toda esa emigró hacia la Antártida y se encuentra en la Antártida. Allá está en unas bases de pesca en la Antártida, y cómo el almirante Byrd fue con una fuerza de tarea grandísima a destruirla, y fueron destruyéndose ellos. Y el comandante Byrd lo dijo, está en sus documentos, y ya hay grabaciones, hay evidencia. Pero después tacharon a Byrd de loco. Pero yo no creo que un gobierno como los Estados Unidos ponga un loco, bueno, puso a MacArthur, ¿no? Pero ponga un loco al frente de una fuerza de tarea y para una misión de ese tamaño, y después diga que está loco, pero era el que mandaba a toda una flota gigantesca, ¿no? Hay muchas cosas, por eso las Malvinas, por eso todo lo que pasa en el Cono Sur. Hay mucho más que poco llega para acá. Poco llega. Está la sociedad veganista emergente, pero muy poco. Había muchos videos de la sociedad veganista en YouTube, pero los quitaron. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que pague para quitar todo eso. Y sí se pueden encontrar. Voy a mandarles ese video donde están todas esas naves, donde están, ¿cómo se llama? Ese programa que hizo de alienígenas ancestrales, que está borrado de la serie, pero sí lo grabaron. O sea, ya no lo encuentras si tú lo quieres conseguir como por la vía legal, pero sí existe, donde ellos dicen lo que pasó exactamente y cómo salieron unas naves espaciales, tipos espaciales que no son más que intraterrenas, no son extraterrestres, son intraterrestres. Claro. Pero la tecnología llevó por otro mundo. O sea, no un dios que bajara, no hubo. La cábala incluso lo dice, los ángeles lo trajeron, pero cuando nos vamos a meter en otra bronca, cuando te metes a estudiar el hebreo, cada letra hebrea, cada letra es un mundo de información, cada letra y formas una palabra y es ciencia, es científica. Si después tenemos un chance, ponemos el alfabeto y formamos palabras, por ejemplo, palabras como Dios, o el comienzo, o el Bereshit, o el cielo y la tierra. Vas a ver que no es más que hablar de la supernova, o hablar de movimientos celestes, cosas de energía, pura ciencia, así como hoy día nuestro querido hermano nos la plantea, está en las letras hebreas, pero letra por letra por letra. Entonces imagínate, si nos ponemos a leer la Torá, o nos ponemos a leer el Tanaj, o nos ponemos a leer el Talmud, letra por letra hebrea, no, pues es una tarea titánica, pero encuentras cosas muy ahí, que hoy día te lo ponen en las universidades, ¿no? Pero es más, para estudiar cábala tienes que saber derivadas, tienes que saber sacar una tangente, tienes que saber trigonometría, tienes que saber muchas matemáticas, y por eso existen las matemáticas sagradas o ocultas, donde te van llevando hacia esa deducción, y donde todo es
esa ciencia no son las que física, química y matemáticas. Por eso no chocan. Al contrario, de hoy día con la evolución de la civilización, pues lo único que se va viendo, por eso le dijeron, bueno, se va viendo que son reales, y por eso le dijeron a Einstein y a todos los científicos judíos, no han descubierto nada, solamente están poniendo de manifiesto lo que se ha sabido toda la vida. Ya por último, simplemente los sumerios, hoy día la gente se pelea, es que son 13 constelaciones, son 14 constelaciones. Está Ofiuco, hace 6,000 años que los sumerios dijeron, y los griegos y los babilonios, Ofiuco no es una constelación del zodiaco. Es una constelación celeste, pero no una constelación del zodiaco. Y sabían por qué, porque Ofiuco no entra en su totalidad, no entra en su totalidad, y muy poquito, el sol sí pasa por Ofiuco, pero no entra dentro del arco zodiacal. No entra. De la bóveda celeste. Porque en la bóveda celeste casi está el ecuador celeste. Y la eclíptica solar respecto a la Tierra, hay un arco ahí de 23,5 grados. En esos 23,5 grados, solamente caben 12 constelaciones, no caben más. El Sol sí pasa por Ofiuco, pero por un pedacito. Háganse cuenta que es así, el Sol pasa por aquí. Y para que una constelación pueda considerarse zodiacal, tendría que entrar en su totalidad en ese arco. Y como no entra, pero eso lo sabían los sumerios hace 6,000 años. Y hoy día hay aventurados que avientan la broma y dicen, no, es que ya hasta la NASA dijo que no. Pero hay personas que porque alguien lo puso en el YouTube o lo puso en Google, es que hay 14 constelaciones, ni Ofiuco ni Cetus entran completamente al cinturón zodiacal, como entra. Pero bueno, me callo. No, pues ya mi hermano dijo todo. Bueno, a mí me quedó una reflexión muy interesante. Es una pregunta, yo creo que muy osada, mi querido. Es una pregunta muy, al tamaño de la explicación de Amado Chavita. Pero a mí me quedó una reflexión todavía un poco más profunda. El hombre ha sido capaz de poder no solamente ser capaz de entender el entorno el que le rodea, ¿no?, sino también transformarlo. Entonces ha sido maravilloso que en tan corto tiempo, si comparamos, digamos, en esa escala evolutiva, el hombre primitivo tiene más o menos un periodo de 33,000 años, el hombre primitivo, y en este caso el Homo sapiens pues lleva ni siquiera una tercera parte de esos 33,000 años hacia el día de hoy. Y en menos de un milenio tal vez, o menos de tal vez 500 años, han logrado alcanzar esos niveles de conocimiento. Y sigue todavía en un avance tecnológico, hoy con la ciencia de datos, con más vertiginosa información, apabullándonos con las redes sociales, con la parte de la información caminando a una alta velocidad, adaptándonos también a ese mismo entorno. O sea, el hombre sigue disparado como una punta de flecha hacia nuevos horizontes, nuevos descubrimientos, nueva tecnología. No, decía un físico de origen japonés norteamericano, uno de los famosos porque también fue un gran divulgador, creo que todavía no muere, no recuerdo ahorita el apellido japonés, pero es un físico japonés, bueno, de origen de ascendencia japonesa, de la misma talla como el astrónomo Neil deGrasse, por ejemplo, que le preguntaban, oye, ¿y qué se espera del hombre para de aquí en adelante, no? ¿Qué es lo que se le espera a la civilización, no? Aparte de ese mecanismo de evolucionar, pues se le espera pues eventos tecnológicos que antes, hace unos 15, 20, 30 años era ficción, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, con nuestros dispositivos, con nuestro reloj. ¿Quién iba a pensar por estas películas del Santo en los años 60 y de Blue Demon que se comunicaban con relojes, según esto, de intercomunicación y que podían verse en video y todo lo demás? Y comunicarse, y hoy pues es una parte de una realidad que en menos de 50 años la estamos viviendo. Entonces él hablaba de objetos de automóviles suspendidos a través de alguna tecnología magnética seguramente,
O sea, sí es una realidad que el humano va en un sentido muy acelerado desde el punto de vista tecnológico, porque pues todo lo que ha tocado lo ha transformado. Probablemente para bien, en algunos casos, en otros casos en los excesos y para mal, pero sin duda yo creo que viene una reflexión muy interesante de más bien cuál es el origen, sino más bien hacia dónde vamos, ¿no? Como civilización, probablemente a lo mejor lanzar un arca estelar, ¿no? Lanzarla con códigos genéticos para poblar otro planeta, porque pues finalmente en algún momento va a sucumbir. Estamos hablando de 4.500 billones de años, el tiempo que tiene la estrella, y le queda otros 4.500. Entonces digo, a lo mejor a nosotros no nos toca, pero sin duda la civilización se va a tener que abrir paso y va a tener que seguir tanto en ese avance científico, en ese avance tecnológico, y muy probablemente en ese despertar también yo pienso que espiritual, mental, no sé, de autoconocimiento. Yo veo que es una gran frontera todavía. ¿Alguna otra preguntita que les quieras aventar, tema? Pues que pregunté, ¿verdad? Y por ahí. No, ahí va. No, maravilloso, maravilloso. Qué buena vibra, mis hermanos. Muchas gracias. Chata. Siempre nos deja con la boca abierta. No, gracias. Se ven todos ustedes. Gracias. Se agradece mucho su participación y ya saben, son bienvenidos. Muchas gracias. Y pues con esto, mis queridos prendidos todos, finalizamos un episodio más. Esperemos lo hayan disfrutado. Nosotros sí. Nosotros sí. Y sí, nosotros. E invitados que nos acompañen. Claro que sí. Y acompáñenos para más. Gracias.